Hola, querida familia, queridos amigos, hermanos, grupo precioso. Mirar, hoy traigo aquí, le he estado dando vueltas y al final me he decidido a leeros. Es que he cogido yo aquí un texto de un señor al que admiro muchísimo, que se llama Mario Sabán. Pero que hay cosas en que disiento de él como cristiana y además las matizo y las veo de otra manera. Es un hombre muy inteligente del que he aprendido mucho en sus conferencias por internet. He comprado sus libros, lo he leído, no todo, con atención y ahora os vengo a exponer las ideas de este señor que os recomiendo, que es un intelectual sefardita que tiene un montón de me parece que son seis o siete doctorados en diferentes materias: psicología, filosofía, matemática, en fin. El señor es muy inteligente, muy honesto y está dando, y es un gran divulgador. Pero me he puesto en oración y aunque esto sé que dentro de que el grupo es minoritario, también sé que esto va a ser también dentro del grupo un poco especial, porque es un debate mío personal, no es una comunicación del Señor, con este Mario Sabán, que yo he escrito aquí y donde expongo su idea, copiadas literalmente de sus textos, y yo explico lo que yo percibo y lo que yo veo. Entonces, esto lo voy a decir. Me encomiendo al Espíritu Santo para que esto que os voy a leer de mi cosecha os sea de interés, os pueda enriquecer y os satisfaga, porque todo esto es un trabajo que yo hago por amor al Señor y en servicio vuestro. Esto es toda, en esencia, todo, porque cuando era joven no tenía, o yo no sabía hacerlo de otra manera, y con mi trabajo y mis hijos ya no me daba más, no tenía más tiempo, si acaso para socializar de vez en cuando con algunas amigas, algunas compañeras, y por eso, por no quedarte hospital, casa, niños, casa, hospital, y etcétera. Pero este es el esfuerzo de un trabajo y de una preparación hecha con sentido de servicio y con mucho amor. Le pido al Espíritu Santo que os llene de discernimiento, que os llene de claridad, que os llene de luz, y que lo farragoso que pueda haber, aunque voy a hacerlo, lo voy a hacer un fluido, pues que veáis los matices y que el Espíritu Santo os ilumine y os enriquezca. Todo esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí empiezo.
Cita de un texto del doctor don Mario Sabán Cuño, de su libro Masé Bereshit, en la página 285, y dice así: porque toda energía existente manifiesta un deseo de ocupar una parte del espacio vacío. Toda energía existe porque desea algo, y cumplido el objetivo de este deseo, dicha energía se transforma en otro tipo de energía porque ya cumplió su función, y lo denomina el autor la muerte biológica. Cuando se cambia, cumplido su objetivo, ya es la muerte biológica y entonces se cambia de energía y se transforma. Bueno, ahora, y cuando dicha energía se posiciona en un lugar que no le corresponde, surge otro tipo de mal. Es verdad que no podemos conocer la esencia del Ein Sof. Ein Sof lo dicen ellos para nombrar y referirse a Dios, referirse a Yahvé. Y esto, traducido literalmente, es el infinito. Es una palabra antigua y arcaica. Hoy, en un sentido mucho más profundo y más completo, es lo que yo hablo del absoluto, porque hay muchos infinitos que no son absolutos. Por ejemplo, los números impares son infinitos tanto hacia adelante como hacia atrás, en lo positivo o en lo negativo. Lo mismo podríamos decir de los pares, los primos, los números raros, etcétera, etcétera. Esto nos metemos en el concepto matemático, pero en el filosófico también. El infinito es algo sin fin, pero el absoluto abarca desde el origen, anterior al origen, que no lo tiene, y el futuro, el futurible, el sinfín. Eso es que en aquellos tiempos también yo creo que este concepto se manejaba, pero sin embargo, a nivel religioso se denominó Ein Sof. Pero yo me he dado cuenta que, oyéndole más veces, que verdaderamente el Ein Sof se corresponde con la palabra más exacta desde el punto de vista tanto filosófico como matemático actual, el absoluto. Bueno, dice: es verdad que no podemos conocer la esencia del Ein Sof, del absoluto, de Dios absoluto. Y respetando a Luria, Isaac Luria, una gran lumbrera del misticismo hebreo, sefardita, del siglo, yo creo que era del siglo XIII, no sé si sería XIII, XIV, ya quizás fuese XIV, quizás fuera XIV, pero vamos, del medievo, y cuando ya iban a salir y fueron expulsados de España, que aquello fue una tragedia para ellos y para nosotros, porque no solamente se fue y se desgarró una parte nuestra, porque todos participamos desde la antigüedad, muy antigua, desde los tiempos de Nabucodonosor, cuando llegaron la tribu de parte,
una parte de la tribu de Judá y de Manasés, y el otro era, bueno, de los dos hijos de José estaba la otra tribu que está, mira, ahora os la quiero decir y no me sale. Bueno, ya me saldrá. Efraín, la tribu de Efraín. Estaba España prácticamente deshabitada, como prácticamente el Mediterráneo, como prácticamente Europa, porque había muy pocos seres, muy pocas personas. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Granada, Baza y muchas más ciudades fueron fundadas por las colonias de los judíos que vinieron deportados y que los trajo, que vinieron a España, porque esas tierras iban a llevar el nombre del señor que las iba repoblando y que iba avanzando en ellas, pero no de forma de guerra ni de esto ni de aquello, porque allí no había nadie. Y ese señor se llamaba Hispano, y a esas tierras hispanas. No de que España era tierra de conejos, que sí, que ciertamente era tierra de conejos, porque aquí, incluso ahora, hay muchos conejos y muchas liebres por ahí. Pero de eso viene el nombre de Hispania, aunque normalmente se le ha dado esto. Bueno. Dice, es verdad que no podemos reconocer la esencia del Limsos. Es verdad, es tan inmensa, es tan grandiosa, que conocerla en el sentido de penetrarla en su totalidad se nos escapa. Pero Él se aproxima a nosotros. Él está en nuestro corazón. Él se comunica con el hombre y con todas sus criaturas. Dice, y respetando a Luria, no podríamos describir a Isaac, se llama Isaac Luria, nada de su esencia. Esto es una idea muy metafísica, porque nosotros, a través del Mesías que vino y explicó todo, que es Jesús de Nazaret, Él dijo que Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz, es sabiduría. Entonces ya conocemos cualidades de su esencia, que por supuesto no es antropomórfica, y que la versión y en griego, cuando se dice persona, se dice cualidad del ser, de manera que la Santísima Trinidad son tres formas de manifestación de las cualidades del ser único Dios. Bueno, ahora, eso es todo lo que hemos leído de Mario Sabán y de lo que él ha comentado también de Luria, sobre el mal y sobre el desarrollo de la energía y lo que es la muerte cuando llega a la muerte biológica, que es un cambio de estado de energía. Bueno, ahora digo yo, mi opinión es, ciertamente no podemos en la dualidad, que es yo, tú, este y aquel, aunque por ejemplo en muchos casos, como el mío y muchos de entre vosotros, que ya sabéis que todos somos uno, porque el Señor nos lo ha ido explicando de una manera muy clara y que la vamos comprendiendo y deja de ser una entelequia. Pero, no obstante, cada cual vive su experiencia desde sí, desde un personaje histórico, que es
transitorio que vive, tienes una experiencia de 60, 70, 90, 110 años o 30 o 25. Desde allí experimentamos. Y eso es la dualidad. Yo, tú, que nos percibimos diferentes. Pero el principio vital, el principio de la vida, que es trascendente, es la misma, en ti y en mí. Solamente varía el disfraz y el tipo de experiencia que cada cual hace. Dice, ciertamente no podemos en la dualidad abarcar la plenitud total del absoluto altísimo. Yo ya tomo mi lenguaje, respeto y lo traduzco, lo expongo para que no sean un enfrentamiento de conceptos, porque el concepto de el Ein Sof con el al absoluto altísimo se corresponde. Pero, discrepando con Isaac Luria, al ser emanación del absoluto en sí mismo, nosotros somos emanación, somos chispas. Al ser la emanación del absoluto en sí mismo, llevamos su esencia, porque Él nos habita en nuestro interior, es la vida que nos sostiene y que nos mantiene. Aunque por estar en esta vida, de esta dimensión, de la tierra, de la manifestación, porque Él es lo manifestado y lo inmanifestado y lo oculto, de tal manera que incluso en el mundo espiritual aquello también es manifestado, porque tiene manifestación de Él, y lo oculto, lo abismado, es inmensísimo, de tal manera que abarca y es sostenida y abrazada la manifestación por la potencia de la inmanifestación. Eso tuve yo una experiencia que ya os lo contaré en otro momento, que nuestro Padre me hizo vivir. No es que me explicara, me hizo vivir. Y yo en otro momento os lo diré. Pero discrepando con Isaac Luria, al ser emanación del absoluto en sí mismo, llevamos su esencia, aunque por estar en la manifestación y con el condicionante ilusorio de la separatividad, nuestra conciencia de percepción es muy limitada, limitadísima, pero a fin de cuentas, conciencia y autoconciencia de que es limitada referente al origen. Pero si volvemos la mirada hacia el interior de nosotros mismos, desde allí descubrimos poco a poco la grandeza del amor que brota de dentro. La grandeza del amor que brota de dentro. Lo vemos en lo grande que es la vibración del amor cuando sentimos amor. Por ejemplo, el amor de una madre con sus hijos, en los casos normales, porque también hay casos que por patología o circunstancias traumáticas que sea, no se da. Pero estoy hablando de la generalidad o cualquier otra emoción, como pueda ser la alegría o el entusiasmo. Hacia nuestro interior, allí descubrimos poco a poco la grandeza que brota de dentro de nosotros y nos vamos adentrando en la comprensión.
la madurez y la sabiduría. Cuando comprendemos esa grandeza que está en nuestro interior y que se vuelca y se refleja en el exterior. Entonces se produce una transformación, siendo nosotros mismos, de madurez y de sabiduría. Y entonces nos vamos modificando, siendo las mismas personas, que somos las mismas, pero ya tan diferentes, que estamos, no que seamos distintas, pero estamos transformadas. Cada cual hace su camino a su manera, también en la observación atenta del entorno y de la vida que nos circunda, cada cual. Y todas son verdad, y todas se complementan, y todas enriquecen, aunque a veces puedan parecer antagónicas. La vida que nos circunda y a nuestro alrededor, que progresa y evoluciona, nos emociona y nos llena de asombro. Ayer estaba yo mirando así por la ventana y pasó volando cerca de la casa, cerca de la ventana, casi a mi altura, una gaviota. Se veía tan grande y tan majestuosa, deslizándose por el aire, que me llenó de asombro. Pero tenemos que estar atentos para percibir las grandes maravillas que surgen, tanto del diseño del pájaro, de la armonía, de cómo ese vuelo era plena belleza, plena poesía. Bueno, y nos emociona y nos llena de asombro. La vida nos llena de asombro. Por eso mi pensamiento se distancia de Isaac Luria, porque en nuestra medida captamos y asumimos la esencia o ese no sé qué divino, porque no tengo palabra para un poco expresar, pero vosotros me entendéis, ese no sé qué, que también expresaba San Juan de la Cruz en sus poesías místicas, ese no sé qué divino y mágico que todo lo nimba, aunque esa percepción sea flaxes fugaces. Esto no quiere decir que totalmente esté enfrentada a Luria, pero sí tengo un matiz que ya he expuesto aquí. Sí captamos, no somos totalmente. Es verdad que viendo cada vez, conforme se va ampliando el nivel de conciencia, se va ampliando la capacidad de captación y la amplitud de comprensión de Dios, de la divinidad, de lo que es la vida, del milagro de la vida, del milagro del amor. Todo eso. Dice, la clave está en tener clara la conciencia de la emanación y vivenciar la emanación, vivenciarla, que eso es un trabajo, el que estamos haciendo buscando al íntimo, la aventura de buscar al íntimo, que nos ha sido dada y confirmada a través del nombre de Dios Yahvé. El nombre de Dios nos enseña mucho,
que más que un nombre como tal, más que una nomenclatura, es una actividad. Yo soy el que soy, sostenedor y emanador de toda vida. Todo eso lo significa en esa lengua tan rica, tan maravillosa y tan mágica. Y que yo, no sé, voy aprendiendo palabras y letras, pero ¿para qué voy a decir que es hebreo? Bueno, o lo podía decir, pero eso era una trola y un engaño. Bueno, yo soy el que soy, sostenedor y emanador de toda vida. El que soy, el que fue y el que seré. Estos son formas de percibirse el verbo ser. Y cómo el presente es dinámico hacia adelante, el ahora y el después. El anterior, el ahora y el después. En la lengua hebrea es así, y en el arameo. No es posiblemente que sea en más lenguas semitas, sé de este caso. Yo, español y francés, y para usted de contar. De aquí se saca una conclusión radical, que al ser emanación, se es uno con el absoluto altísimo. Y se es uno con el absoluto altísimo y no somos fragmentos del Insof. ¿Por qué no somos fragmentos? Porque el fragmento está cortado. Y al estar cortado, no tiene vínculo. Y entonces tiene un límite, que nosotros obviamente lo tenemos en ese sentido, en el sentido de la proyección y de la capacidad absoluta, pero no en el origen, porque nuestro origen es Él. Y Él no está limitado, porque en cuanto hay un fragmento, Él tiene ya en ese momento que se corta el fragmento de Él tiene ese límite. Una roca, le desprendemos una lasca y hay, siendo roca total la una y la otra con la misma estructura física y química y etcétera, pero hay una limitación de la roca madre a la esquirla, de manera que ya no es absoluto. Lo entendemos, ¿verdad? Dice, el discurso reflexivo de este razonamiento, de aquí se saca una conclusión radical, que al ser emanación se es uno con el Altísimo y no somos fragmento del Insof. Por discurso reflexivo y de razonamiento lógico, captamos que entre el fragmento que se separa y al separarse hay una frontera y un límite entre lo que era y el fragmento. Pero en la emanación no. En la emanación no. En el fuego del sol no hay diferencia con el rayo de la luz que se pierde hacia el fondo del universo y que llega a la Tierra y nos ilumina. Parte de allí, está allí, no se separa. Esta es una figura para captar la idea filosófica.
porque el físico vuelve a ser un disfraz, porque si miramos al cielo vemos las estrellas, creemos que vemos las estrellas, pero en realidad en muchos casos, y no sabemos hasta qué punto es el verdadero reflejo de la estrella viva o es el eco del pasado de una estrella que existió, porque la luz ha viajado y nosotros la estamos viendo y se mantiene por... Yo desde que soy chica hasta ahora, que tengo 70 y tantos años largos, sigo viendo las mismas estrellas. Seguramente los estudiosos de las estrellas ya dicen, ahora hay un cometa más, ahora un satélite más. Bueno, no nos dispersemos. Captamos en ese razonamiento lógico el fragmento y el origen de lo fragmentado crea una separación y un límite. La emanación no. Vuelvo a eso. Dice, de manera que el fragmento es limitado e independiente del origen. Nosotros no. Nosotros no. Si Yahvé se retira, la persona muere. Ahí estoy de acuerdo con Luria. Dice, pero en la emanación no, porque el Insof y la chispa y la emanación, eso es todo uno, ya que no sería absoluto, ni sostenedor, ni emanador de toda vida. Él, Yahvé, es la vida misma, que todo lo emana, ya lo dijo el Señor, que todo lo sostiene y lo mantiene, es la verdad, formando todo en sí la santa unidad eterna, ilimitada y atemporal, donde desde su perspectiva todo es eterno presente. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya se acabó. Ya os he comentado, yo he expuesto mis diferencias con Mario Sabán. Le pido al Señor que esto os guste o os haya llenado. Dentro de poco volveremos a estar caminando junto a ti con el Señor, que de una manera tan sencilla tantas cosas nos enseña. Quedaros con Dios, ser felices, disfrutar y amar. Y sentiros cada vez más ardientes con la aventura de buscar al íntimo. Hasta el próximo día. Chao.